¿Qué hicieron y por qué? Lo hicieron. Y consideraciones, güey. Y consideraciones, claro. O sea, como más allá del escrito. Em, pues justo, ¿quieres empezar? No, empieza tú, respondiendo esas preguntas. Bueno, justo, yo creo que lo voy a ligar, creo que con el último punto, es pues, descontexto. Justamente el 4 de diciembre de 2024 sucedió un asesinato por parte de Luigi Mangione, bueno, uno de los CEOs dentro del esquema del cronograma. O sea, él no es el CEO prácticamente, o sea, de todas las compañías, pero sí fue alguien importante, Brian Thompson. Lo asesinaron justamente en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más pobladas también del mundo. Eh, eh, que era esta persona, prácticamente era dueño de una compañía, uno de los oligopolios, ¿no? Dentro de Estados Unidos, en este tema de seguridad sanitaria, ¿no? O sea, prácticamente seguro, ¿no? Todo lo que tuviera que ver prácticamente con los hospitales, ¿no? O sea, si sufrías algún accidente, pues tenías que lidiar con estas compañías, ¿no? Pero justo, o sea, es importante dar ese contexto porque pues creo que viviendo este momento histórico, surgen, y me parece que así de hecho pasó, ¿no? Como también yo encontré la información, se fueron ligando algunos artículos sobre este caso de Luigi Mangione y la Liga Comunista 23 de septiembre aquí en México, ¿no? O sea, creo que también debemos considerar que ser vecinos y patio trasero pues, de Estados Unidos geopolíticamente nos pone en una posición, eh, diré, letal, de exterminio, porque prácticamente pues tenemos que lidiar, ¿no? También mucho de su comercio y de su comercio exterior. Y que, ojo, eh, adelanto, ¿no? Un poco como quiénes son la Liga 23 de septiembre, pues fue uno de estos bastiones, ¿no? También de oponerse pues al Estado burgués, también al Estado como tal, ¿no? Aquí en México, en 1973, ¿no? Se creó la Liga Comunista 23 de septiembre, que como menciona también ocupan mucho a estos precedentes de la guerrilla iniciada también en Chihuahua en 1963, 1965, pues siguiendo también con estos principios, ¿no? De la unificación también de frentes, pero también hacer acción directa, pues ya técnicamente militar, ¿no? Entonces, esta liga, pues prácticamente también compartía ciertos principios eh, con estos camaradas, ¿no? También campesinos, como repito, en Chihuahua. Ahí adelante un nombre de Arturo Gamis. Entonces, justo estos principios que tienen pues estos grupos proletarios agrarios, o sea, prácticamente lo que también luchaban era contra el cacicazgo, ¿no? O sea, también lo debemos de ver históricamente en México, ¿no? De cómo han evolucionado estos sistemas de defensa, de, perdón, de violencia con los caciques, ¿no? Justamente el poderío político, ¿no? Que ha habido en otros estados, que prácticamente eran familias, ¿no? Al final sabemos que también la élite política aquí en México también es de familia, ¿no? Entonces, justo surgió esta ola, ¿no? De grupos, de profesores, de maestros, ¿no? De varias personas, ¿no? Que en algún momento se atendieron que era necesario, pues, un enfrentamiento ya físico, ¿no? Hay una muy buena frase que justo estaba leyendo dentro de su biografía, es dentro de una de las resoluciones que, que se, que en este caso son asambleas, ¿no? Que realizan para discutir, ¿no? La situación en ese momento de México. Y dice, ¿no? Como si no les entran las palabras por la cabeza, lo harán las balas, ¿no? Entonces, como creo que también hay un punto en donde ellos mismos entablan un diálogo, lo saben. Creo que también es importante mencionarlo históricamente y este podcast creo que es un poco de eso, de que al final tampoco se atiende necesario como tener que hacer ese enfrentamiento, asesinar gente, ¿no? Pero justo, ese es, de un poco de contexto, Sí, Luigi Mangione justo está ligado como a este momento actual, ¿no? Se están haciendo ya demostraciones físicas. Esto no lo debemos de tomar
de una menor forma, porque sí causó en realidad también ciertas dudas, incluso en la comunidad de CEOs, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? O sea, lo debemos decir en este podcast como ocupa a su hijo de escudo humano, ¿no? O sea, recientemente cuando sucedió el asesinato, nunca llevaba a sus hijos, ¿no? Y posteriormente a eso, a juntas que tuvo, llevaba ya a su hijo, ¿no? Incluso con la visita con Donald Trump. Entonces, como de alguna manera se está haciendo esa manifestación física ya más bien, y no es que es ahora solamente con eso, ¿no? Activamente se siguen también manteniendo estos asesinatos, ¿no? Y exterminio en otras comunidades que no son la Ciudad de México o capitales, ¿no? Y que incluso aquí en las capitales también sucede esa mierda, pero también me refiero a enfrentamientos con población indígena, ¿no? Entonces, ahora pues A ver, este... Sí, vas. sí. Entonces, contextualizando un poco, vamos a hablar de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Me parece que muchas personas no sabemos qué es esto. Me parece esclarecedor eh, este párrafo pequeño que dice, la Liga fue una organización político-militar que de manera clandestina luchó por crear un partido y un ejército revolucionario. Su nombre era un homenaje a la primera guerrilla del México contemporáneo que atacó el cuartel militar de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, ¿no? Entonces, está cabrón que sí es una agrupación de personas que buscan enfrentarse al Estado mexicano, a su élite política y a la corrupción por el medio armado, ¿no? Justo con actos militares, como bien dices, y con objetivos también muy específicos, ¿no? Apuntando a ciertas personas empresariales y a ciertos funcionarios públicos con cargos políticos muy específicos también, ¿no? Entonces, para ir desmenuzando más o menos esta onda, también mencionas una vez más la unificación de frentes y me parece fundamental, me parece no fundamental, sino pertinente, ¿no? Pero bueno, el siguiente párrafo dice, la liga surgió durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez en 1970 a 1976, su gobierno de Luis Echeverría, el 15 de marzo de 1973 en Guadalajara, Jalisco, tras una reunión organizada por Ignacio Salas Obregón, a la que asistieron el Frente Estudiantil Revolucionario, los Procesos de Monterrey, el Movimiento Estudiantil Profesional, compuesto por estudiantes cristianos, los Enfermos de Sinaloa, estudiantes del FEUS, el Comando Lacandones, estudiantes del IPN y de la UNAM, los Guajiros, el Grupo 23 de Septiembre, los Macías, el Grupo Oaxaca y parte del Movimiento de Acción Revolucionaria, o por sus siglas, MAR. Entonces, está cabrón que sí era un conjunto grande de personas, era mucha gente. Y cómo articula y organiza estudiantes, trabajadores, eh, fundamentalmente, ¿no? Me parece. No sé si también haya como personas de pueblos originarios, pero fundamentalmente estudiantes y trabajadores, ¿no? Entonces, hasta ahí y vas tú. O sea, está cabrón que sea un grupo como amplio, no son 3 personas, no son 10 personas, articula diferentes frentes, al menos trabajadores y estudiantes, y sí planea ser un movimiento, un movimiento de corte militar, una agrupación de corte militar que pretende llevar a cabo acciones armadas. O sea, ¿sabes? Como, sí, vas, a ver. Pues más bien seguimos con los principios, o sea, creo que pues ahí mencionaste, ¿no? El momento clave, que en este caso pues es el asalto, ¿no? A pues prácticamente un cuartel militar, eh, el 23 de septiembre, ¿no? De 1965, en Chihuahua. Eh, entonces, desde ahí, o sea, creo que es importante mencionarlo, ¿no? Cómo se va construyendo este grupo. Prácticamente, pues sí consideraban pues, el enfrentamiento militar, ¿no? El ocupar armas. O sea, hay que ser claros. Creo que es importante
mencionar, ¿no? ¿Por qué mencionan este tema de la clandestinidad, ¿no? O sea, claramente podían, por ejemplo, el ZLN, ¿no? Tenemos que hablar. Tal vez tienen esta figura más público, ¿no? Los discursos, las personas que salen, ¿no? De alguna manera como que también se hace saber, ¿no? La información, ¿no? Tienen su sitio web, dan giras, ¿no? Ese es el punto. De alguna manera también hacen esa presencia político-pública, pero estos decidieron mantener exclusivamente si hacer cuestiones que se iban a ser perseguidos por el Estado, ¿no? O sea, creo que también es muy importante mencionar y desmenuzar ese hecho en los que ellos ya coincidieron, güey, en ese principio, y por eso repito esa frase, ¿no? Que dijo uno de el fundador, Arturo Gamís, o sea, porque él es el fundador, prácticamente justo con otros profesores que también son clave, que eso, pues si no le entran las palabras en la cabeza, pues lo harán las balas, ¿no? O sea, creo que en algún momento él también como una persona, incluso académica, ¿no? Porque si era profesor, ¿no? Era una persona preparada. Hay cartas de él que obviamente pueden demostrar, ¿no? Esta magnífica forma de expresarse para escribir este tipo de cosas, pero él mismo, ¿no? Supo que a través de ese mismo conocimiento que adquieres que no lo entienden, ¿no? Lo tratas de explicar y lo dicen, ¿no? A través de y lo dicen en una frase, ¿no? Lo van a entender con la 30-30, que se refiere a un rifle Winchester, y ya no a través ya no a través de la Constitución, ¿no? O sea, él mismo da cuenta que esta mierda que existe, como este marco jurídico, es una basura, ¿no? Está monopolizado, está controlado, está comprado, ¿no? Al final es una corporación más, ¿no? Por eso mucho les mencionan, si es una corporación militar, son corpos, ¿no? Y lo mencionan mucho en las resoluciones que hablan, pero bueno, me estoy yendo un poco a esos principios, pero es necesario desmenuzar también este tema del surgimiento de la guerrilla en Chihuahua, porque es el precedente de este grupo, ¿no? O sea, al final también, de alguna manera, continúan con esa misma idea de que el enfrentamiento militar directo con armas es necesario, porque ya lo ven, ¿no? Tácitamente en las formas de ejecución y de muchas personas, y que lo vemos en la actualidad incluso, ¿no? Personas que simplemente informan, como un periodista, no se dedica a otra cosa, no está ocupando un arma, está ocupando una pluma, lo asesinan, ¿no? Entonces creo que también ya podemos ver esos fallos institucionales de lo que representa el cuerpo que es el gobierno. Y pues, güey, entonces, ¿qué hacemos, no? Y incluso en esas resoluciones que se tuvieron en Chihuahua, o sea, con Arturo Gamís, previo a la Liga Comunista, lo dicen, ¿no? Eh, Al final del día también tenemos que combatir al Estado burgués, ¿no? O sea, lo ven claramente, ¿no? Definen cosas como neocolonialismo. Entonces, solo diré, ese es el principio, ¿no? Prácticamente un poco de lo que desarrolla. A ver, Y voy. ahora, ajá, Exacto, exacto. Más bien yo te iba a preguntar justo como cuáles son algunos de los actos cumbre que llevó a cabo la Liga 23 de septiembre. Eh, Justo como tú lo tienes un poco más claro, cuéntanos como a quién atacaron, a quién se despacharon. pues en el documento, ¿no? Para que la gente lo pueda ver, ¿no? El asesinato de Garza Sada, A ver, platícanos. de Grupo Monterrey. O sea, obviamente también tenemos que entender históricamente que pues muchas familias también de una capital como Monterrey, como Guadalajara, ¿no? Como Ciudad de México, que han sido puntos estratégicos históricamente, ¿no? Y anteriormente, son de estas familias que son oligopolios, ¿no? De diferentes cosas, ¿no? Constructoras, monopolios tecnológicos, lo que sea, ¿no? El punto es que secuestraron a este empresario el 16 de septiembre de 1973. Uno de los comandos de la Liga intentó secuestrar al empresario Eugenio Garza Sada, cabeza del grupo Monterrey, ¿no? Sin embargo, fue asesinado en el intento y este hecho indignó a políticos y empresarios, ¿no? De acuerdo con algunos reportes, Garza se dirige a las oficinas de la cervecería Cuauhtémoc, que debemos de acotar. Cervecería Cuauhtémoc en la actualidad es una de las mayores empresas de extracción de agua en México y que prácticamente reciben pozos para poder hacer cerveza y asesinar a la gente, ¿no? Entonces, es clave, ¿no? También eran estratégicos, ¿no? O sea, ellos mismos sabían. Creo que ahora también podemos entender mucho de las acciones cuando también sabemos qué tipo de actores eran los que estaban dentro de estos, ¿no? Que ahora lo sabemos como grupo modelo ahora, que sigue siendo también
De hecho, Cervecera Cuauhtémoc, Topo Chico, Coca-Cola, son oligopolios, ¿no? Dentro de México. Pero bueno, atacaron a esta persona, venía con sus guardaespaldas y fue asesinado, ¿no? Entonces, este creo que fue uno de los hechos cumbre, creo que también mismamente lo está describiendo el párrafo, ¿no? El güey era un cuerpo, incluso de un oligopolio actual. Eh, eh, y pues por eso se realizó esta acción, ¿no? Prácticamente también, ¿por qué no? Pues se necesitaban armas, se necesitaba gran capital para poder seguir manteniendo la lucha, eso creo que también eso es clave mencionar, ¿no? Es muy caro mantener este tipo de movimientos por el tipo de instrumento que se utiliza para esto, ¿no? En este caso las armas, granadas, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, es extremadamente caro y por eso necesitaban mucho dinero para ello. Entonces, por eso esa era la idea, ¿no? Secuestrar y pues posteriormente recibir dinero para poder seguir financiando eso, ¿no? Pero pues este tipo de cuestiones pues hicieron que al mismo tiempo sus acciones pues los persiguieran, ¿no? Que es lo que... Espérate, eh, espérate. Antes de llegar a las consecuencias, también secuestraron a un embajador, ¿no? exactamente, exactamente. Eh, Sí, o sea, Déjame y poner por estas acá. acciones, porque Y 10 días después del intento de secuestro de García, el 10 de octubre, esa parte muy seguido, se reportó que otro comando de la Liga secuestró en Guadalajara, o sea, Simón, porque usted era otro comando, ¿no? Al cónsul británico Duncan Williams y al empresario Fernando Aranguren. En respuesta, el gobierno rechazó negociar con la Liga y esta decidió matar a Aranguren y liberar al diplomático, ¿no? O sea, mataron a otro cuerpo. sí, Entonces, sí, adelante. exacto, ¿no? Entonces, a ver, primero una moto, pero primero, ¿cómo es lo que dijiste? Primero sí secuestran, no, primero asesinan a alguien, ¿no? Sí, o sea, A me Garza refiero, días Sada, previos asesinan a este Corpo, Garza Sada, al empresario del Grupo Monterrey en octubre, el 10 de octubre, o sea, así días posteriores, güey, no se esperaron a la sí. verga y mataron a estos güeyes. Bueno, mataron al empresario y liberaron al cónsul, pero sí lo secuestraron, o sea, al final sí lo retuvieron, ¿no? O sea, pero por ejemplo, el asesinato de Garza Sada no estaba planeado como asesinato, sino No, 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 estaba planeado como secuestro. sí, exacto, pero pues como tenía guarras, pues sí hubo enfrentamiento, güey, Y lo terminaron asesinando. exacto, Está cabrón, güey, o sea, y también justo, o sea, el plan era secuestrarlo y pedir rescate para poder financiar todo exacto, toda la onda, todo el movimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre. exacto. Eh, ajá, ¿no? Entonces, posteriormente secuestran a su vez a otro corporativo más al cónsul de Inglaterra, ¿no? Nada menor, güey. Nada No, menor. güey. No, y Decir, Guadalajara, güey. O sea, también, ojo, Guadalajara es una cumbre, güey, del ultraconservadurismo y del anticomunismo, güey. O sea, la UDG fue uno de los pilares, güey, del anticomunismo, güey, en México, güey. O sea, la UDG Guadalajara, Jalisco, capital, güey, es un punto, o sea, con clave, güey, de también la lucha anticomunista, ¿no? Y que esta era una liga comunista, ¿sabes? O sea, ese era el punto de sí, incluso por claro. eso no negociaban. Pero bueno, perdón, Sí, solo quería dejar ese punto. entonces, a ver, ya tenemos como quién es la Liga Comunista 23 de septiembre, en qué año sucede esto, qué hacen, un par de actos históricos que llevaron a cabo, y ahora viene como los comentarios respecto a cómo enfrentarse a la Sedena, cómo enfrentarse al Estado burgués, en este caso concreto es con las armas, y las consecuencias de ello, ¿no? O sea, justo porque a raíz de estos secuestros y asesinatos que lleva a cabo la Liga, se ven perseguidos por el Estado mexicano. Y es a esto a lo que se llama guerra sucia. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, de hecho sí. Ajá, ¿no? Está cabrón. Yo no sabía qué era la guerra sucia. Había escuchado el término en ciertas charlas o documentales, pero está cabrón que hubo un momento en el Estado mexicano, en la historia mexicana y contemporánea, que hablamos de los setentas, finales de los setentas, donde un grupo de personas, estudiantes y trabajadores, se decantan por la vía armada y se decantan a enfrentar a la Sedena y al Estado burgués y a las corporaciones mediante la vía armada, ¿no?
A mí me parece, güey, que, o sea, y tú lo hablabas, o sea, ahora en 2025 estamos en una coyuntura donde vuelve a pasar, si bien es un acto un poco más, aislado, el evento Luigi Mangione, donde Luigi Mangione decide asesinar a un CEO de una de las grandes, healthcares de Estados Unidos. eh, son ¿A qué nos enfrentamos cuando decidimos tomar las armas y enfrentar al Estado-Nación? Que, ojo, justo el Estado-Nación controla todo el ejército, todo el aparato militar, todo el aparato de inteligencia, ¿no? Entonces, eh, o sea, al final la liga fue perseguida, o sea, y supongo que disuelta, ¿no? Sí, no, muchos los asesinaron y otros están presos y otros tuvieron que huir, güey, o sea, de que siguen escondidos actualmente, güey, todavía, porque hay carpetas de investigación, o sea, eso sí todavía tiene incluso vinculación actual, que incluso llevan procesos algunos también. Sí, O sea, incluso esposas también fueron secuestradas, es lo que estaba también revisando los documentos, incluso sí se metieron con su familia, ¿no? Entonces sí fueron torturados, o sea, estuvo muy cabrón ese pedo, ¿no? Por eso, ahorita que dices eso de Luigi Mangione, genuinamente también es unificación de frentes, güey. O sea, creo que también los camaradas gringos, güey, por más justamente que odiamos su estructura estatal, porque creo que también es odiar cierto sector de Estados Unidos, ¿no? No son todos los gringos, ¿no? Son los corpos gringos, son los senadores gringos, son los presidentes gringos, ¿no? O sea, es la sí, élite política gringa, güey, a los que les tenemos que cortar a la cabeza, no al pueblo, que al final también sufre, pues, del mismo monstruo, ¿no? De este complejo industrial militar, pero que al final tiene que ver con guerra, ¿no? Y que es esto, es guerra. Ahorita pues vamos a hablar un poco de eso, ¿no? a ver, ahí te Pero... va. Ujú. Sí, pienso que si uno está defendiendo un marco ético, un marco político que pretende cambiar el mundo, que pretende hacerlo sostenible, güey, que pretende apostar por la ciudadanía, por el colectivo y por la vida, tus acciones no tienen que estar en función de tomar vidas y asesinar, ¿sabes? O sea, porque así no funciona la ley. O sea, me parece que son acciones que pretenden trascender la ley en un hartazgo, en una indignación, pero no te estás apegando al marco jurídico. O sea, y en tanto defensa de la colectividad, de la vida y un marco ético político, lo primero que tenemos que hacer es apelar al debido proceso, ¿sabes? Eh, y está cabrón, o sea, porque aquí ya se corrompe, ¿no? O sea, tú me vas a decir como, güey, no existe el debido proceso en México. Y yo te voy a decir, tienes razón, güey, no existe el debido proceso en México. Entonces, ¿qué hacemos, no? Pero espérate, o sea, antes de ese momento, uno tiene que apelar a capturar a todos estos políticos y empresarios, enfrentarlos a un tribunal, presentar todos los cargos y que asuman y reparen, ¿sabes? O sea, no hay por qué quitarles la vida en un primer momento, apelando justo a los consensos colectivos, apelando a un sentido de justicia real. La cuestión es como, ¿qué pasa cuando todo esto no existe? ¿Qué pasa justo cuando todo esto es una ilusión, un mero mito, y ellos controlan a voluntad el debido proceso, ¿no? O sea, ahí es cuando sí ya nos planteamos tú y yo, Villa, y lo hizo Luigi Mayón, y lo hizo la Liga 23 de septiembre, tomar las armas a la verga. Entonces, ¿de qué se trata? Vas. Pues sí, coincido. ¿Por qué lo hicieron? O sea, creo que también eso, pues prácticamente respondiste a esa. Lo acotamos dentro del guión, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Eh, pero justo llega un punto en donde definitivamente ellos optaron, en algún punto, poder mediar estos consensos a través justo de estos marcos institucionales, del Estado de Derecho, de la Constitución, del derecho internacional, güey. O sea, de estos mismos sistemas y de estas mismas estructuras y ya de forma material instrumentalizada, las instituciones, la Sedena, la Secretaría de Hacienda, bla, 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 bla. Bueno, en este caso justo la Fiscalía General de Justicia, nuestro sistema de justicia en general, y no cambia nada, güey. Esa es la gran, como algo clave de este podcast, es que
vieron ese camino, eran personas preparadas, lo podemos ver, y no es algo menor, eran personas que definitiva podían ver más allá de la simple violencia, ¿sabes? De tener que usar las armas, porque estoy seguro que ellos mismos también pensaron que iban a entrar dentro de estas mismas dinámicas de violencia, de asesinato, que es lo que ellos hacen, güey. Nosotros no queremos hacer eso, ¿no? Y eso es claro, güey. No, no deseamos llegar a eso. No deseamos tenerle que cortar la cabeza a la Sedena o a las instituciones o a políticos. Pero llega un punto en donde si se los decimos bien, güey, no nos dan ni siquiera una respuesta, güey, ¿no? O sea, y ya se ha dicho, este, como creo que es otra forma, ¿no? De válida cuando creo que se desglosa un poco este tema, güey. O sea, porque también son temas como delicados hablar de este tipo de cuestiones que puedan ser legítimas o no. Pero es imprescindible dejar eso clave, ¿no? Decidieron en un primer momento apostar por esto, por este marco institucional, que lo hemos mencionado aquí, ¿no? Existe, lo defendemos, no porque se vea omiso, se vea aplastado y subyugado por estas estructuras, no significa que nos podemos apegar, no nos apegaremos a ello, pero ya no parece suficiente, güey, la neta, o sea, no parece realmente suficiente tener que imponer demandas a la Corte Internacional de Justicia, no importa, ¿no? Que incluso que la misma población esté demandando eso, ¿no? Como algo necesario, es como, no, pues vamos a perseguirlos, ¿no? Vamos a asesinarlos, güey. En lugar de pensar, güey, ¿por qué están haciendo esto, no? O sea, yo también, yo dejaría eso, güey. El mismo gobierno, sabiendo que están sucediendo estas cosas, no se pregunta, ¿por qué está pasando esto, güey? ¿Por qué güeyes civiles, güey, se tienen que estar armando, güey, para secuestrar empresarios, ¿sabes? O sea, no es que ni siquiera consideren eso, no, güey, están atentando a corpos, contra el Estado burgués, que prácticamente es una persona en la cual también recibimos dinero y mutuamente es un mutualismo. Nos la cromamos entre los dos y los dos ganamos y hacemos esta estructura. Y ahí sí, ahí sucede algo, ¿no? Y ahí ya voy a acotar eso, ¿no? La justicia, ¿no? La justicia solo es para los ricos, güey. La justicia solo es para personas que pueden pagarla, ¿no? Y es tácito, ¿no? Entonces, ya lo dejar por ahí y pues si quieres consideraciones y ya lo que propusiste. Yo esperaría que, o sea, yo imagino que esto sí sacude a la clase burguesa política y es como verga, güey. O sea, si sigo reprimiendo y explotando a la masa no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿sabes? Entonces, es que qué puta necesidad, y ya, ¿sabes? O sea, qué putas ganas de destruirnos unos a otros, güey, cuando hay recursos para todos en un principio, o los había antes de que los poderosos criaran a las personas como ganado, ¿sabes? Y decidieran apañar como el 80% de la riqueza nada más para 10 personas, güey. Cuando podemos organizarnos y hay planeta para todo el mundo, lo ha habido los últimos 5.000 años, ha habido planeta para 1 millón de especies los últimos 20.000 años, pero es un grupo pequeño de personas, güey, que no tiene puta idea de dónde vive y que no nos está dejando opción, no le deja opción a la gente más que tomar las armas, ¿sabes? Este, yo voy a empezar, Pues ¿va? Así como Pues yo la venga. verdad sí lo analizo mucho desde la parte estratega, güey. O sea, Sí, creo que también hemos hablado de la unificación de frentes sí. y cada vez más apuesta a generar mejores técnicas de organización y de comunicación, ¿no? Y que incluso lo veo como parte de yo de dentro de otras organizaciones, que eso es lo difícil, güey. Siempre es lo difícil, güey. Cómo te puedes organizar, güey, ¿no? Y creo que nos dan grandes ejemplos esta liga, güey, porque lo que veo, ¿no? Son grupos pequeños, ¿no? O sea, lo que ellos también decían es que no eran más de 15 efectivos por localidad, ¿no? Por ciudad, por estado. Eran un grupo pequeño, podían organizarse y tal vez esta comunicación de la que hemos hablado dentro de otros podcasts a grandes distancias puede ser una clave, ¿no? De cómo entender también la organización, ¿no? Tal vez necesitas menos gente, pero más efectiva, ¿no? Que Sí. pueda realizar estas tareas y que eso no significa que no tengan otro cuerpo, ¿no? Una camarada también me lo mencionaba, ¿no? Como eh, hay personas que pueden ser posibles eh, opciones para un guerrillero, ¿no? Pero otra gente no lo va a hacer, güey, no va a tener esas habilidades, no es su perfil. Y no por eso no significa que no pueda estar dentro de la lucha, ¿no? Pero creo que esto es parte fundamental
también de por qué eran esos grupos, ¿no? Cómo se organizaban, cómo se podían comunicar, y eso nos puede ayudar a saber cómo lidiar con esto, ¿no? No necesariamente en la forma armada, ¿no? Sino también nosotros cómo creamos cada vez canales más efectivos de comunicación con otra población que también está sufriendo lo mismo, que también está sufriendo desplazamiento, que también está sufriendo feminicidios, homicidios, tráfico de personas, migrantes, ¿no? Al final, estamos más cerca de sufrir eso que de no hacerlo, ¿no? Entonces creo que es apuesta a eso, ¿no? Cómo estas personas, ya, ya tal vez dejando un poco de lado la parte militar, y no así, pero es eso, no solamente significa la organización detrás de un grupo político militar, sino es también agregar en cómo les funciona esa organización, güey. Cómo se podían comunicar a grandes distancias, cómo eran efectivos con sus tareas, ¿no? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, porque lo que te diste cuenta es que fueron en localidades diferentes y fueron o sea, fue otro escuadrón. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Cómo puedes comunicar eso, ¿no? ¿Cómo puedes también generar mejores formas de comunicarte y que eso a su vez sea efectivo también en tu acción concreta, ¿no? Entonces, lo acotaría en eso, cómo lidiar con la guerra es la organización, güey. Eso es clave, güey, y eso es lo que les da miedo a esta basura de instituciones, güey. Que literalmente nos organicemos, que pensemos de manera más efectiva, que nosotros mismos también externemos nuestro sufrimiento, güey. O sea, creo que eso es clave, güey. Si también pudiéramos saber que otra persona está pasando por lo mismo, sería más fácil unificar frentes, ¿no? Sería más fácil incluso hacer este tipo de agrupaciones, ¿no? Pero eso es lo que no quieren, güey. Va, su. Sí, 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 sí. Güey, o sea, pienso que el odio mueve, ¿sabes? Y antes que el odio, el enojo, ¿sabes? Entonces, eh, no por nada la, la población blanca de Estados Unidos se organiza, güey, y coincide en mantener fuera a los migrantes. En políticas, en políticas que vayan en contra de la banda latina, en contra de la gente morena, la gente negra, ¿sabes? Entonces, de repente, está cabrón como el odio unifica esfuerzos y al final de eso va la guerra y el ejército. O sea, en este punto de la historia, en estos procesos estatales bélico-militares, es posible seguir cadenas de mando, es posible definir objetivos específicos a partir de un enemigo común, ¿sabes? Y va mucho como el odio una vez más, güey. Eh, no lo sé, güey. O sea, no quiero como comentar sobre tener que quitar vidas. O sea, me parece que ahorita hay mucho margen de acción para llevar las estrategias por otros canales, güey, ¿sabes? En tanto apostar por políticas públicas, tomar espacio dentro del Estado, generar nuevas empresas, nuevas estrategias comerciales, nuevos productos, estrategias culturales. O sea, me parece que hay muchas opciones donde actuar, donde organizarnos. Tendríamos que definir justo como objetivos en común, metas claras para unificar los frentes, pero a su vez, güey, o sea, tenemos que saber qué hacer cuando la clase burguesa y la clase política decidan tomar las armas contra nosotros. O sea, porque es lo que han estado haciendo los últimos 500 años. El 68 fue eso. El 71, 73, el Acteal, Atenco, güey, Ayotzinapa, todos esos han sido movimientos militares y paramilitares en contra de población civil. Entonces, no por nada justo la población civil en algún punto decide organizarse de manera militar para contragolpear de manera militar, ¿sabes? O sea, me parece que a su vez, además de diseñar estrategias culturales, educativas, de políticas públicas, tenemos que saber cómo, cómo responder ante una fuerza armada. Lo cual no es menor, güey. O sea, me parece que México es simultáneamente un país hipermilitarizado y al mismo tiempo súper dócil. O sea, tú ves a los vatos en las calles como
como con toda la lógica militar en la cabeza, ¿sabes? No llorar, güey, no expresar ternura, güey, no dar abrazos, güey, ¿sabes? No expresar amor, eh, ¿sabes? O sea, como... Y al mismo tiempo no saben cantarle un tiro a quien tienen que cantarle un tiro, a a las figuras de autoridad y de poder. Nada más saben pisotear al más débil, al de abajo, al diferente. Ya me fui al coño, no sé qué más comentar, vas. No, está chido. Creo que también concluir con eso es lo que hablamos también con Bolívar Echeverría, ¿no? La versión de la otredad, ¿no? El subyugarlo, el tener que neutralizarlo, en este caso asesinarlo. Y es clave, la verdad es que dijiste puntos muy interesantes, güey, en una participación tan corta, muy chida, la neta. Objetivos, ¿no? Definir los objetivos, güey. O sea, creo que eh, sabemos cuáles son, güey. Sabemos que nos preocupa la seguridad, güey. Que nos preocupa la violencia, güey. La desaparición, güey. Eh, entonces, suele simplemente poder unificarnos a través de esas cosas que ya sabemos, ¿no? Eh, algo clave, ¿no? Que me gustó también, estoy reseñando tu participación, pero estuvo chida, eso de los cuerpos, ¿no? O sea, realmente también como que si nos ceñimos estrictamente a los hechos, güey, parece que estas personas activamente pagan por eso, ¿no? Y no parecen, ¿no? Lo hacen, ¿no? Tienen grupos paramilitares, ¿no? Sabemos que incluso la burguesía nacional, eh, Carlos Slim, ¿no? Tiene esos métodos, ¿no? Incluso para poder poner sus minas, ¿no? Salaverna, diré un ejemplo claro. Es claro, o sea, a ellos no les importa tener que ocupar su poder económico para poder subyugar al poder político, ¿no? Al Estado y a su vez seguir manteniendo su control, ¿no? Y lo hacen, ¿no? O sea, es lo que decías, activamente lo hacen, desaparecen, ¿no? Asesinan, persiguen, hostigan. Eh, ¿Y por qué nosotros parece como está el concepto, ¿no? De self-defense, ¿no? O sea, cuál es realmente como cuando toca autodefenderse, ¿no? De estas bestias, de estos humanos, ¿no? Que activamente sí piensan en, güey, a mí me vale verga, güey, a los que tenga que mover, güey, yo voy a seguir haciendo más varo, ¿no? En el sentido más estricto. Entonces, clave. Absolutamente horrible, sí. ¡Sho! A ver, una última participación mía y se termina. Voy a decir, güey, que tenemos que encontrar formas de organizarnos en lo colectivo, a grandes distancias, sobre todo, de articular movimientos distintos, entender que tu lucha es mi lucha, que compartimos luchas, eh, y cómo hacer eso. O sea, me parece justo, yo te decía, ¿no? O sea, me parece que estamos en una coyuntura clave donde ahora nos toca hilar y fusionar movimientos. O sea, entender que la clase trabajadora quiere lo mismo que el movimiento feminista, que quieren lo mismo que el movimiento afro y el movimiento de pueblos originarios, ¿no? Entonces, que tenemos todas esas esferas en común y poder caminar hacia el mismo horizonte, ¿sabes? En distintas latitudes, distintas estrategias, tal vez alguien más, tal vez alguienes están en la trinchera de la educación, ¿no? Tal vez alguien está peleando por una salud digna, ¿no? Tal vez alguien está peleando por la vivienda, ¿no? Pero entonces justo todo eso tiene que tener directrices en común, o sea, para todos estos movimientos, ¿no? Y ese es el reto que tú y yo estamos asumiendo, que estamos intentando definir, y luego articular todo esto con estrategias de contrainteligencia, de revolución y contrarrevolución, porque justo, aun cuando lo estamos haciendo para todo el colectivo y para todo el planeta, habrá gente estúpida, güey, que quiera sabotear estos esfuerzos, que son Claro. los políticos de élite, la burguesía, güey, los corpos, los militares, porque tienen mierda en la cabeza, güey. Y aun cuando nosotros estamos haciendo todo esto para el colectivo que los incluye a esos malnacidos imbéciles, güey, esos güeyes van a sabotearnos. Entonces, sí tenemos que considerar tener una educación militar, ¿sabes? En términos mucho más inclusivos, mucho más de resistencia, mucho menos bélicos, fíjate, voy a decirlo así, mucho más zapatistas, güey, mucho más del Black Panther Party. En su momento el Black Panther Party, que fue un partido comunista también, que fue un partido político en Estados Unidos,
también incluía el manejo de ciertas armas, el manejo de armas. Quizá para cerrar, güey, diré que lo que hizo la Liga Comunista 23 de septiembre y lo que hizo Luigi Mayón después de todo esto es lo que Dussel llamaría defensa propia, es lo que Enrique Dussel llamaría coacción legítima, que no es violencia, güey, ¿sabes? No es violencia, es defensa propia, defensa de la vida, defensa justa. Y defensa de la comunidad, güey. Ese es Así el es. punto, güey. Porque no se hace pensando nunca en el beneficio solamente propio, ¿no? Eso es Exacto. clave, güey. Como creo que cuando se critica esto siempre es como, ah, no, güey, es que se quería volver famoso por dinero. Es como, no, güey. O sea, es por la comunidad, güey. Es por el colectivo, güey. Chido. Es por todos los movimientos y por todo el movimiento y por la vida y por el planeta, güey. Arriba. La Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Tú dirías viva la Liga Comunista 23 de septiembre, güey? Yo diría, aguante la Liga Comunista 23 de septiembre, Ya. aguante Luigi Maggión. Vamos a necesitar un Luigi más grande, güey. Ni más grande. Más organizado, güey. Más organizado, güey. Cada vez más organizado, güey. Y eso se la van a pelar, güey.